En mayo de 2026, Florentino Pérez vuelve a aparecer en el centro de la tormenta. El Real Madrid vive ruido deportivo, tensión institucional y una sensación extraña. La de un club gigante acostumbrado a ganar, pero casi nunca a discutir el poder de su presidente. Y en medio de ese escenario reaparece un nombre que muchos madridistas escucharon en 2021. Enrique Riquelme. Un empresario alicantino, nacido lejos de los grandes despachos de Madrid, que ha construido un grupo de energía, agua e infraestructuras, y que desde hace años mira hacia el palco más poderoso del fútbol español. La pregunta es directa. ¿Quién es realmente Enrique Riquelme? Riquelme nació en 1989 en Cox, un pueblo de Alicante. Su historia no empieza en una gran escuela de negocios ni en una familia mediática, sino en un entorno empresarial ligado a la construcción, el inmobiliario y los materiales. Desde muy joven estuvo cerca del mundo de la obra, de las canteras, de los suministros y de una forma de hacer empresa muy pegada al terreno. Pero su juventud coincidió con una de las mayores sacudidas económicas de España, la crisis de 2008. Mientras el ladrillo se hundía y muchas empresas veían cómo desaparecía el mundo que habían conocido. Riquelme entendió que quedarse quieto podía ser una condena. España ya no ofrecía el mismo horizonte y él decidió mirar fuera. Primero apareció la idea de Brasil, impulsada por el ciclo de grandes infraestructuras del Mundial y los Juegos Olímpicos. Pero el verdadero punto de inflexión llegó en Panamá. Allí se instaló en 2010 y creó Grupo El Sol, una compañía vinculada a materiales, cemento, infraestructuras y energía. Aquella aventura terminó conectada con una de las obras más importantes del continente, la ampliación del Canal de Panamá. Ese episodio es clave para entender su perfil. Riquelme no empezó vendiendo una promesa tecnológica ni levantando una aplicación de moda. Empezó en negocios físicos, donde hay camiones, contratos, proveedores, permisos y ejecución. Ese mundo le dio algo que después repetiría en sectores mucho más grandes. Moverse en países distintos, negociar con actores públicos y privados, y construir escala. El gran cambio llegó en 2012, con Rainbow 50, un proyecto fotovoltaico en Guatemala que marcó su entrada seria en las energías renovables. Aquel empresario de construcción e infraestructuras empezó a desplazarse hacia un sector que iba a definir las siguientes décadas, la energía solar, y en 2014 fundó Cox Energy en Madrid, con una idea clara, usar Latinoamérica como plataforma de crecimiento. México, Chile, Colombia, Panamá y Centroamérica empezaron a formar parte de su mapa. Su empresa creció con proyectos solares, licitaciones y presencia internacional. Pero el salto más importante llegó en 2023, con la integración de activos de Abengoa. Ahí cambia la dimensión del relato. Cox deja de presentarse solo como una compañía solar y empieza a convertirse en algo mucho más amplio. Una utility integrada de agua y energía, desalación, tratamiento de agua, redes, operación, mantenimiento, infraestructuras y renovables. No era solo producir electricidad limpia, era entrar en dos de los grandes negocios estratégicos del siglo XXI, la energía y el agua. Y entre 2024 y 2026, esa ambición empieza a verse en cifras. Cox debuta en el mercado continuo español. En 2025 comunica más de 1.100 millones de euros de ingresos, un EBITDA récord, y decenas de millones de beneficio neto. Y en abril de 2026, cierra una operación enorme, la compra de Iberdrola México por $4.000 millones. Ese movimiento multiplica su visibilidad. Ya no hablamos solo de un empresario joven con discurso ambicioso. Hablamos de alguien que dirige un grupo que compra activos energéticos de primer nivel, se financia en mercados internacionales y empieza a sonar en una escala mucho más seria. Entonces aparece la otra gran pregunta. ¿Cuánto dinero tiene Enrique Riquelme? La respuesta exacta no se puede saber desde fuera.
Pero sí se puede hacer una estimación razonable, usando su participación conocida en Cox. Según los datos públicos de la compañía, Riquelme posee una parte mayoritaria del capital. Si se valora ese paquete con la capitalización bursátil de Cox, el resultado se mueve en una horquilla aproximada de entre 475 y 600 millones de euros. Eso no significa que tenga esa cantidad exacta en el banco. Es el valor bruto aproximado de sus acciones, antes de descontar deudas, estructuras patrimoniales, impuestos, financiación u otros activos privados. Pero sirve para entender algo importante. Enrique Riquelme ya no es el empresario que en 2021 intentó asomarse al Real Madrid desde una posición más discutible. Hoy llega con más tamaño, más exposición y más músculo financiero. Y ahí entra Florentino Pérez. En 2021, Riquelme amagó con competir por la presidencia del Real Madrid. Finalmente se retiró. Los plazos eran muy cortos, necesitaba estructurar una candidatura completa y presentar el preaval bancario que exigen los estatutos. Aquello terminó con Florentino como único candidato, pero dejó una semilla. Alguien joven, empresario y con ambición pública se atrevía a insinuar una alternativa. El problema es que presentarse al Real Madrid no es simplemente querer hacerlo. Los estatutos son una muralla. Hay que ser español, mayor de edad, socio con 20 años de antigüedad ininterrumpida, estar al corriente de pago y reunir una candidatura completa. Pero el gran filtro está en el dinero. El preaval bancario del 15% del presupuesto del club, sustentado en el patrimonio personal de los candidatos. Eso convierte la presidencia del Real Madrid en una carrera casi imposible para cualquiera que no tenga una fortuna enorme y una estructura financiera impecable. Y por eso la polémica actual con Florentino importa tanto. Cuando Florentino adelanta elecciones en medio del ruido mediático y deportivo, no solo activa un proceso interno, también obliga a cualquiera que quiera competir a moverse contrarreloj. Riquelme responde pidiendo más tiempo, más transparencia y un proceso más amplio. Su mensaje no es casual. Sabe que el poder de Florentino no está solo en su popularidad o en sus títulos, sino también en el control de los tiempos y del tablero institucional. Por eso su figura resulta incómoda. No porque hoy tenga garantizado ganar unas elecciones, sino porque representa algo que el madridismo apenas ha visto en años. Una alternativa con nombre, dinero, relato empresarial y voluntad de entrar en una batalla que casi nadie se atreve a plantear. Enrique Riquelme es el producto de tres mundos. El empresario de construcción que nace en una familia de obra y materiales. El promotor internacional que crece en Panamá y Latinoamérica. Y el ejecutivo energético que convierte Cox en un grupo de agua, renovables e infraestructuras con ambición global. ¿Puede ser presidente del Real Madrid algún día? Posible, sí. Fácil, no. Porque antes de sentarse en el palco del Bernabéu, tendría que superar algo más difícil que una campaña electoral. Tendría que romper una arquitectura de poder diseñada para que casi nadie pueda competir. Y quizá esa sea la verdadera historia. Enrique Riquelme no es todavía el hombre que ha derrotado a Florentino Pérez, pero sí puede ser el nombre que obligue al Real Madrid a hacerse una pregunta que llevaba años evitando. ¿Qué pasa el día en que alguien con dinero, ambición y paciencia decida disputar de verdad el trono blanco?